Bien, continuando con las sesiones programadas para esta fecha, vamos a proceder al siguiente tema que hablamos de lo que es la bioseguridad y algunos aspectos conceptuales con respecto al mismo. Acá tenemos el índice de tabla o contenido que vamos a detallar en esta sesión y básicamente hablaremos de lo que es bioseguridad, todo lo que respecta a los conceptos respectivos, qué tipo de riesgo hay en un establecimiento de salud, tanto para el personal como para los pacientes. ¿Qué son las infecciones hospitalarias? ¿Cuáles son esos aspectos conceptuales para tener algunas definiciones claras con respecto a los aspectos conceptuales y también al tema de bioseguridad dentro de un hospital? Y finalmente hablaremos algunos tópicos básicos de lo que son inmunizaciones en personal de salud. Entonces empezaremos con lo que son definiciones o conceptos de bioseguridad. Y esto es importante saber porque es un conjunto de medidas que está normada ya, que son procedimientos además dirigidos a prevenir o minimizar los riesgos, lesiones o accidentes del personal que trabaja en un nivel hospitalario o aquellos que utilizan los servicios de salud. Son además normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a los diversos patógenos que pueden estar expuestos este tipo de personal. Y esto está basado básicamente en riesgos que vamos a detallar y que son varios tipos de riesgos. No solamente son los riesgos biológicos, es decir, hablamos de riesgo de infecciones, sino que el trabajador de salud también está expuesto a traumatismos, a intoxicaciones y también a patologías de índole oncogénico. Hablaremos entonces de lo que son aspectos conceptuales de las infecciones intrahospitalarias. Es importante saber que la infección es un resultado de un desequilibrio en la interacción del hombre, es decir, que hay una pérdida de equilibrio entre la inmunidad y la flora que tenemos cada uno de nosotros o que somos expuestos a un nuevo agente infeccioso durante la actividad laboral y eso genera que se presente la infección. Y algunos factores que favorecen la presencia de infecciones intrahospitalarias y estos son, por ejemplo, aquellos pacientes que reciben procedimientos invasivos. A través de los catéteres podemos inocular accidentalmente gérmenes a los pacientes, pero también con estos procedimientos puede también el personal de salud tener riesgo de tener accidentes punzocortantes en los cuales también puede adquirir alguna infección por esta vía. Se ha demostrado también que el uso masivo de antibióticos favorece la aparición de resistencia y por lo tanto gérmenes multiresistentes que generan infecciones nosocomiales muchas veces graves, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Y obviamente si los pacientes tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad de fondo que altere su sistema inmunológico, de preferencia el sistema inmunológico y la respuesta celular, estos tendrán mayor riesgo de complicaciones de enfermedades intranosocomiales y obviamente de mayor morbilidad y mortalidad. Es importante conocer también estos aspectos conceptuales, lo que es la cadena epidemiológica de estas infecciones. Para ello hay que saber que debe haber siempre un agente infectante y este requiere un reservorio o fuente, que es donde se va a almacenar el agente infeccioso, y esta tiene que tener una vía de eliminación y a través de esta, por diferentes vías de transmisión, puede llegar a un ser humano o a un huésped accidental o definitivo. Y básicamente son por dos vías, por vía directa o por vías indirectas con la presencia de un vehículo o presencia de un vector. Y hay que saber cuáles son las vías de penetración o de ingreso al organismo y finalmente tiene que haber un hospedero susceptible para que se presente la infección. Y aquí es importante en este gráfico ver cómo se presenta este mecanismo, porque la fuente o reservorio puede ser un agente inanimado como un agente animado como un personal de salud. Nosotros podemos ser reservorios y fuentes de transmisión que transportamos un agente por diferentes puertas de salida y la vía de transmisión puede ser respiratoria, puede ser fecal oral, etcétera. Y entonces a través de una puerta de ingreso llega al huésped susceptible y se presenta finalmente la infección. ¿Y qué es el reservorio? Como podemos ver acá, el reservorio
es un hábitat natural de la gente en el cual no solamente sobrevive, sino que se multiplica y a través de esta fuente o reservorio es que puede llegar a un agente, el agente hacia un huésped susceptible. Y esta fuente puede ser un agente animado o inanimado, una persona animal, o puede ser un objeto o sustancia a través del cual el agente pasa hacia el huésped. Por ejemplo, puede ser material no esterilizado o no desinfectado correctamente. En el caso del personal médico, incluso un estetoscopio no desinfectado puede ser fuente de transmisión de agentes patógenos entre un paciente y otro cuando hacemos el examen clínico. Y entonces, esta flora microbiana que podemos transmitir puede ser una flora contaminante o una flora colonizante, y eso es importante diferenciar. La flora contaminante es una flora transitoria, se ubica en la piel, en la epidermis, es una flora microbiana inestable porque llegó temporalmente o accidentalmente a la piel, es no colonizante, pues no vive con nosotros, y se adquiere por contacto con reservorios animados o inertes, como cuando no usamos un adecuado lavado de manos, podemos llevar gérmenes en las manos y transmitirlo a otros pacientes durante el examen clínico. En cambio, la flora residente colonizante es aquella que está en capas más profundas de la piel, es una flora microbiana estable y se considera colonizante porque vive con nosotros y aquí incluso durante nosotros se puede reproducir y es una flora propia del organismo que puede estar en diferentes zonas como la boca, el tubo digestivo, la piel u otras zonas del organismo. Y entonces, conociendo estas fuentes de infección es que se dan infecciones de tipo endógena, por lo cual es la flora microbiana del propio huésped que causa la infección y es difícilmente prevenible. En cambio, la infección exógena son por reservorios animados o inertes que accidentalmente podemos llevar a nuestro propio organismo o a otro tipo de personas como los pacientes y que estas generalmente sí son más prevenibles y eso hay unas medidas que vamos a hablar más adelante de cuáles son estas medidas para disminuir la frecuencia de infecciones nosocomiales. Y aquí algunos ejemplos. Como ustedes pueden ver, la mayoría de reservorios somos nosotros. Transportamos en la mano o nariz algunos gérmenes como Staphylococcus aureus y epidermidis, algunos eran negativos como Pseudomonas, Cinetobacter y Klebsiella, Enterobacter, y todos estos gérmenes tienen un reservorio común que es nuestro propio organismo, manos, nariz, orina, orofaringia, y estos sí pueden ser prevenibles si es que aplicamos las técnicas correctas que vamos a detallar más adelante, puesto que son causantes de infecciones nosocomiales muchas veces severas y que sin embargo muchas de ellas pueden ser prevenidos para poder evitar la infección en casos graves a los pacientes que pueden llegar estos agentes infecciosos. Y entonces también es importante saber que hay vías de eliminación de estos agentes, tanto por secreción nasal, ahora que estamos con el tema de la pandemia de coronavirus, es infrecuente ese tipo de secreción nasal y secreción orofaringea, pero también hay vías de eliminación a través de secreciones genitales, la orina, el esputo y la sangre. La leche materna también puede ser fuente de transmisión, incluso las heces. Y eso es importante conocer porque hay muchas fuentes o vías de eliminación de estos agentes infecciosos. Y también hay que conocer que hay forma de transmisión que lo detallamos ahora. Lo había mencionado anteriormente, puede agentes o forma de transmisión directa por contacto, por vía aérea o por exposición accidental a sangre y líquidos corporales, o una forma indirecta en la cual necesitamos la presencia de un vector que es un agente animado o un vehículo inanimado que accidentalmente tocamos un vehículo contaminado y llevamos accidentalmente estos gérmenes a nuestro propio organismo o lo transmitimos a algún paciente dentro del hospital. La transmisión por contacto entonces tiene que ver con un contacto directo. Acá, por ejemplo, casos típicos de transmisión por contacto es el herpes simple, el herpes zóster diseminado, la diarrea infecciosa en pacientes incontinentes, heridas con secreción, etcétera, que es el principal mecanismo de transmisión.
Y esto tiene una prevención muy fácil. Realmente si aplicamos las medidas de lavado de manos y método de barrera, podemos evitar en la mayoría de los casos la transmisión por esta vía, las famosas transmisiones por contacto. También tenemos algún tipo de contacto indirecto a través de microorganismos que están en las superficies del ambiente, en artículos que manejamos el equipo médico, como la ropa no desinfectada o equipos como un estetoscopio o un tensiómetro que podemos manipular y que podemos llevar también agentes infecciosos. Por ejemplo, el enterococo se ha visto en termómetros, sobre todo termómetros rectales, estetoscopios o útiles personales que podemos transmitir este agente. Y aquí es importante porque el rol del medio ambiente no es tan relevante como en los casos anteriores. Y la prevención también es bastante difícil porque ya han aparecido bacterias multiresistentes que hacen muy difícil utilizar antibióticos profilácticos, por ejemplo, y esto es un tema que se puede detallar más adelante. Esto es importante ahora nuevamente trayendo a colación el tema del coronavirus, la transmisión por vía aérea. La transmisión por vía aérea se puede dar de acuerdo al tamaño de las partículas en gotículas que son mayores de 5 micras o por aerosoles, los cuales son menores de 5 micras. En el primer caso, cuando se trata de transmisión por gotículas, hablamos de partículas mayores de 5 micras que tienen que ver con del distanciamiento. Normalmente con 1 metro de distancia puede ser suficiente para prevenir esto, pero cuando ya es transmisión por aerosoles, acá hay una diseminación mayor y no requiere incluso estar presente durante el momento que el paciente estornudó, vectoró o hubo un procedimiento que produce aerosoles como ventilación mecánica o nebulización. El paciente puede llegar a este ambiente después que se fue el paciente que tiene el germen y puede inhalar accidentalmente esta vía de transmisión. También es importante mencionar acá la transmisión por sangre o líquidos corporales, los cuales puede ser asociado a accidentes punzocortantes, sobre todo en pacientes o personales algo que no ha sido inmunizado correctamente, y para esto tiene que haber una exposición de piel no íntegra o contacto con las mucosas a estos fluidos, y los casos típicos son la hepatitis B, el VIH, entre otras. Y este riesgo depende básicamente de las características del microorganismo, el tipo y la gravedad de exposición de acuerdo al tipo de accidente laboral. Y esto es bastante frecuente en el tema hospitalario. Entonces es importante que la forma de transmisión es haciendo una revisión o un resumen de lo anterior. Se puede transmitir por aire cuando son menos de 5 micras o por gotas cuando son más de 5 micras, por contacto directo o indirecto, por vehículos comunes o con presencia de vectores. Y las vías de penetración pueden ser diversas, principalmente cuando hay una solución de continuidad en la piel, o puede haber contacto con mucosas, o puede ser por vía respiratoria, puede ingresar por el tubo digestivo, o incluso por el aparato genitourinario, hablando de las enfermedades de transmisión sexual principalmente. Y entonces, ¿quién está en riesgo en un hospital? Es obvio que todas las personas que están en el hospital tienen riesgos, no solamente el paciente, sino además el personal de salud que manipula a pacientes con procesos infecciosos muchas veces. Y es importante que tengamos claro cuál es el concepto ideal de prevención. Es evitar todo tipo de transmisión de agentes potencialmente patógenos, incluso en pacientes asintomáticos que han sido colonizados o que están siendo sintomáticos en el momento en que se hace la atención en el servicio de salud. Y estos conceptos básicos deben estar claros, y uno de ellos es el principio de universalidad, en los cuales se considera a todo paciente como potencialmente contaminado, es decir, que cualquier paciente que llega debe ser considerado como potencialmente infectado, y a todos los pacientes, aun cuando se considere que viene por un cuadro no infeccioso, debe considerarse que tenga ya algún agente patógeno que puede llegar accidentalmente a nosotros, y por lo tanto debemos tener cuidado con el manejo de los fluidos corporales, y todo elemento que tome contacto con los mismos deben ser considerados como contaminantes. Y por eso salen las
las medidas de bioseguridad justamente para disminuir el mínimo el riesgo para el personal de salud. Y estas son normas básicas que han sido estudiadas y son denominadas las precauciones estándar. Y estos se usan cuando hay un riesgo de contacto con sangre, con líquidos corporales, con secreciones o excreciones, incluso con la piel que tenga soluciones de continuidad o presencia de las mucosas. Y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, que básicamente está en formas específicas para cada tipo de transmisión. Entonces, detallando lo que son las precauciones estándar básicamente, y lo ponemos primero porque es una de las medidas más eficaces en el tema de prevención de infecciones hospitalarias, es el lavado de manos, el uso de guantes, sobre todo cuando tenemos contacto con fluidos, y también está demostrado que incluso el uso de guantes no evita el tema del lavado de las manos, eso es importante. El uso de las máscaras y mascarillas respectivas, de acuerdo al riesgo, presencia de mandilón, de protección ocular, entre otros. También algunas medidas sobre el ambiente, que va a tener mucho que ver con el tema de transmisión por vía aérea, y el tema de salud ocupacional, que es importante tener en cuenta para evitar o minimizar los daños cuando existe algún accidente dentro del hospital. Las precauciones basadas en mecanismo de transmisión dependen, como les dije, del mecanismo de transmisión. Unos son los mecanismos de transmisión por aire, otros son los transmisión por gotas, que son de acuerdo al tamaño, como les dijimos anteriormente, y la precaución de transmisión por contacto, que cada una de ellas tiene algunas intervenciones diferentes en cada una de ellas. En el caso de las precauciones por contacto, existen algunas definiciones o intervenciones que ya han sido estudiadas adecuadamente. En el caso, por ejemplo, de precauciones de contacto con la utilización de cuartos privados o cuartos para pacientes que tengan la misma infección o el mismo agente infeccioso, esta distribución se llama un aislamiento por cohortes, que los cuales tratamos de englobar a un paciente o a un grupo de pacientes que tengan la misma patología en un mismo ambiente. Se debe evitar la salida de estos pacientes a otros lugares para evitar la diseminación. Todos los artículos médicos que utilicemos deben ser de uso individual y desinfectados correctamente. Una limpieza del cuarto. Los utensilios también deben ser desinfectados y también debe haber restricción en las visitas de estos pacientes. Pero cuando hay problemas o enfermedades que se pueden transmitir por vía respiratoria, aquí las precauciones son bastante diferentes. En el caso de aerosoles, que son las partículas más pequeñas, menores de 5 micras, aquí sí el cuarto privado debe tener idealmente presión negativa para evitar que el aire contaminado de la habitación salga al exterior y contamine otros ambientes. De preferencia que debe tener filtros como los filtros EPA y un ambiente que tenga recambio de aire en una cantidad adecuada. Mantener las puertas cerradas del ambiente es lo ideal. Aquí sí debemos ingresar con mascarillas o respiradores N95. Deben ser usados todos los que ingresen a la habitación y en los lugares de procedimientos que generen aerolización, como por ejemplo una nebulización. Se debe evitar al máximo el transporte de los pacientes de un lugar a otro, pero si es estrictamente necesario, este debe llevar una mascarilla quirúrgica. Y en este caso también es importante restringir las visitas o en todo caso ser orientadas en forma específica a cada paciente. En cambio, cuando son infecciones que se transmiten por gotículas, acá el cuarto puede ser privado, pero no necesariamente requiere una presión negativa. Igual como el caso anterior, puede ser privados o pueden ser una distribución por corte con la misma patología. Aquí se puede usar solamente mascarilla quirúrgica para ingresar a la habitación. Hay que evitar el transporte del paciente y si se hace también de ir con su mascarilla respectiva. Y también es importante mantener restringidas las visitas a estos ambientes. Y finalmente vamos a hablar de algunos tópicos importantes en cuanto a inmunizaciones en el personal de salud. Sabemos que muchas enfermedades son inmunoprevenibles con el tema de las vacunas y que en ese sentido es que se recomiendan una serie de vacunas a todo el personal de salud y que vamos a detallar a continuación. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar las que se usan habitualmente, que son de rutina, como la hepatitis B, la influenza y la doble bacteriana para difteria y tétanos.
puede ser de repente recomendable a un grupo específico de pacientes agregar la vacuna contra el neumococo, pero también son recomendables de acuerdo a la presencia de brotes que puede haber cada cierto tiempo o que el paciente no fue inmunizado previamente por una infección. Por ejemplo, el caso de la varicela, aquellos que nunca tuvieron varicela y que puede tener riesgo de transmisión por vía aérea, se recomienda una vacuna preventiva que son 2 dosis. Y también cuando estamos en época de algunos brotes que pueden suceder de algunas infecciones virales como sarampión, rubiola o parotiditis, también se recomienda la vacuna triple viral. Sin embargo, ya las que son de rutina y estrictamente obligatorias son la hepatitis B, influenza y la de difteria tétanos, que son 3 dosis en el calendario que está en la diapositiva. Podría haber discusión con algunas otras vacunas que se recomienden, pero estas son las básicas que son prácticamente obligatorias en un personal de salud. Bueno, creo que esa es la última diapositiva y ahí les pongo algunas referencias bibliográficas del tema y también como el caso anterior, cualquier duda vamos a aclararlo en el foro respectivo que se estará programando posteriormente. Muchas gracias.